Buenos días, este video es para mostrarles el poder y el contenido que tiene nuestra plantilla de Revit Arquitectura. Primero que nada, recuerden que todas nuestras plantillas son compatibles con las diferentes versiones de Revit, 21 hacia adelante. Este resumen es simplemente un Excel donde ustedes van a tener lo que reciben con la plantilla de arquitectura. Reciben una plantilla, reciben un archivo con galería de todas las familias para facilitar su trabajo de selección. Luego tienen 3 archivos de ejemplo de diferentes tipos de casas realizadas con esta plantilla. Y también lo que son diferentes planos que ustedes pueden realizar con nuestra plantilla. Muy bien, lo siguiente que ustedes pueden hacer es dirigirse a Revit. Como está en la versión 2021, es donde va a ser todo esto más rápido. Entonces le digo generar un nuevo modelo, me voy a buscar en examinar y me dirijo a la carpeta donde está la descarga. En mi caso está aquí en SD, plantillas, plantilla de arquitectura, y aquí en plantilla selecciono el formato RT. Recuerden que el formato RT es el formato correcto para las plantillas y que no se abren, que solo lo único que se hacen es cargarlas. Una vez cargadas, les va a aparecer aquí el formato de plantilla, le dicen aceptar y se va a cargar un proyecto en blanco, totalmente en blanco. Entonces, ustedes dirán, ¿y entonces para qué son los otros archivos? Por ejemplo, aquí donde dice galería, ustedes pueden abrir este archivo de galería, también lo estoy abriendo en el mismo Revit sin ningún problema, y en este están cargados los diferentes tipos de puertas, ventanas, mobiliarios que están disponibles dentro de nuestra galería de familias para que ustedes las puedan utilizar en sus proyectos, y van a ver que son una gran cantidad y que nos pueden servir para el uso que nos convenga o que de repente nos toque realizar en nuestros proyectos. Muy bien, va a ir cargando porque es un archivo bastante grande, tiene mucha información, tiene muchas familias que ustedes van a tener allí. Ya se cargó, como pueden ser. Entonces, empecemos a trabajar un proyecto, ¿les parece? Para que vean ustedes cómo funciona o cómo pueden utilizar ustedes la plantilla una vez que ya la han adquirido. Entonces, la plantilla tiene mucha configuración alrededor de lo que son muros, puertas y también diferentes tipos de suelos. Como sabemos, un proyecto arquitectónico empieza desde los niveles y podemos generar diferentes tipos de niveles, como el que yo tengo aquí. Aquí puedo generar un nivel a nivel 6. Le voy a dar de nombre 03.nivel 3 más 6.00 metros. Siempre es muy recomendable mantener un estándar. Como se van creando vistas que yo no necesito, las puedo ir eliminando sin ningún problema. Entonces me voy a ir al nivel 1 y en el nivel 1 puedo yo crear diferentes esquemas de rejillas. Aquí tengo una rejilla, en este caso está iniciando desde la rejilla D, la puedo editar para iniciarla desde la rejilla A. Genero otra rejilla que sería mi rejilla B, mi rejilla C, etcétera, etcétera. Eh, Miren que el cuerpo central no se ve, lo pueden editar aquí, le pueden decir que donde está el segmento central le dicen continuo y simplemente allí van a poder ver los segmentos centrales continuos. Luego para la representación lo pueden eliminar, ¿no? Entonces aquí le digo 1, le digo 2, le digo 3, ¿no? Y tengo diferentes tipos de rejillas en mi proyecto. Recuerden que las rejillas ya se van a colocar de nivel en nivel. Entonces, por ejemplo, imagínense que entre estas dos rejillas yo voy a requerir una distancia de 5 metros y entre estas dos rejillas yo voy a requerir una distancia de 6 metros. Ahí está. Luego, entre esta rejilla y la otra, una distancia de 5 metros y entre esta y la otra una distancia de 7 metros. Ya está. Y tengo un pequeño esquema de rejillas o de ejes que puedo utilizar. Entonces, para empezar a utilizar nuestra plantilla, ustedes se van a donde dice muros. En muros, ustedes van a encontrar nuestra configuración básica de muros. Por ejemplo, aquí ustedes van a tener muros simples. Por ejemplo, los muros de 15 centímetros. Estos muros de 15 los pueden utilizar con la ubicación hacia el eje y simplemente van a tener un determinado tipo de muro muy sencillo, un muro
digámoslo así, básico para todo este trabajo que yo estoy colocando allí. Este muro tiene únicamente un material muy sencillo que le llamamos material base. Entonces, ahí está. Fíjense, yo me voy a la vista tridimensional y en la vista tridimensional tengo estos muros base colocados. Luego, imagínense que yo quiero continuar generando muros para estos elementos, pero como ustedes saben, los muros pueden llegar a tener diferentes anchos, entonces simplemente puedo seleccionar los muros de 20. Imagínense que este muro fuera un muro portante y fuera un muro de 30 y puedo variar todos estos elementos de acuerdo a lo que yo necesite. Entonces, la primera categoría de muros que tenemos son precisamente los muros doble cero. Estos muros doble cero nos van a servir para el anteproyecto, donde no nos interesa todavía los diferentes tipos de acabados o las diferentes estructuras que puedan tener nuestros elementos. Allí vamos a tener este primer tipo. ¿Para qué sirve este? Miren, si yo empiezo a generar un suelo, por ejemplo aquí en suelos, van a tener un muro de categorías doble cero, de 10, de 15, de 20, de 25. Imagínense que quiero hacer un muro de 20, perdón, un suelo de 20. Y lo que quiero hacer es coger los muros que están en los bordes. Cojo los muros que están en los bordes y simplemente lo llevo hacia la parte final. ¿Sí? Miren, aquí tengo elementos para extenderlos hasta la parte final. También le digo TR entre esta y esta. ¿Sí? Aquí selecciono esto y le digo finalizar. Miren, a veces cuando yo tengo un elemento abierto, tengo que cerrarlo, porque si no lo cierro, simplemente esto no va a funcionar. Ahí está. Le digo finalizar y ya está. De nuevamente le puedo decir editar contorno y puedo alinearlo hacia la parte externa. Entonces, este muro doble cero simplemente tiene una característica muy sencilla. ¿Sí? Miren, si yo le hago un corte, imagínense que este fuera mi corte, perdón, me salió este oblicuo, lo voy a volver a hacer. Imagínense que este fuera el corte y yo le doy doble clic. Ahí está mi proyecto, ¿se dan cuenta? Este proyecto que ustedes pueden ver tiene un material para el suelo, ¿sí? Y en este caso, este material es el mismo material, se llama material base. ¿Cuál es la característica que podríamos utilizar en este caso? Yo puedo unir los elementos de aquí y el elemento de aquí y se puede generar un único elemento entre ambos lados. ¿Sí? Y si yo me voy aquí a la parte que dice línea oculta, yo voy a poder revisar el proyecto de esta forma. Miren, voy a ocultar la línea del nivel 1 para que se note. Le digo ocultar elementos. Y como pueden darse cuenta, al los dos elementos tener el mismo material, pues simplemente las líneas desaparecen una vez que nosotros los unimos. O sea, si yo agarro este elemento y lo uno con el suelo, voy a poder realizar este tipo de elementos. ¿Ven? Ahí está. Entonces, para eso son los muros doble cero. Recuerden que nuestro proyecto o nuestra plantilla tiene puertas cargadas, tiene muchísimas puertas que ya están cargadas allí y que ustedes van a poder utilizar. Realmente es una galería muy grande que ustedes pueden ver en la galería que nosotros les hemos entregado y allí tienen todo tipo de puertas y todo tipo de ventanas que tiene esta plantilla cargada, porque pues para los arquitectos nos interesa muchísimo este elemento de los tipos de puertas. Entonces, imagínense que yo simplemente selecciono un tipo de puerta para colocarla en mi proyecto, por ejemplo esa, la coloco aquí adelante y ya está. Ya la tengo. Imagínense que voy y busco otro tipo de puerta, por ejemplo, una puerta batiente que esté por aquí y ya está. ¿Sí? Voy y busco otro tipo de puerta que sería una puerta de 2 hojas con batiente, lo pongo por aquí. La misma historia para las ventanas. En las ventanas ustedes van a tener una larga galería de ventanas, ¿no? Ventanas de tipo triangular, ventanas corredizas, ventanas del tipo trapezoidal, ventanas del tipo triangular, también de este tipo,
ventanas del tipo L, por ejemplo, aquí una ventana L para este canto que yo tengo aquí. ¿Sí? Imagínense que yo voy a colocarlo aquí. Y miren, puedo generar todo tipo de uniones en mi proyecto hasta colocarla en la posición correcta. Entonces, esta es la ventaja que tiene nuestra plantilla. Nuestra plantilla tiene ya muchísimos elementos que les van a facilitar a ustedes el trabajo de generar todo esto. Si se fijan en la planta, las puertas y ventanas ya tienen estos detalles, como los pueden ver allí. Además, en la visualización 3D se pueden ver de esa manera. Pero esto es para la primera forma de muros que ustedes pueden realizar. ¿Qué tal si yo al costado pues extiendo mis ejes, ¿no? Y quiero hacer otro tipo de edificios, ¿no? Otro tipo de detalles? Ya no quiero hacer algo tan sencillo, quiero hacer algo tal vez más bonito. Entonces, aquí en arquitecturas yo puedo generar muros, ya no de la primera categoría, sino de la segunda, que dice muros de drywall, de tipos de muros con pinturas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en los muros de drywall yo tengo aquí un muro que es muro de microcemento. Tengo un muro que es muro de fibrocemento o un muro de pintura y también con piedra. Puedo tener diferentes tipos de pinturas, ¿no? Como por ejemplo una de pintura rosa. Y también puedo tener diferentes tipos de estructuras, como estos muros apilados con cerámico y pintura, por ejemplo. Imagínense aquí. Listo. Me voy a la vista en 3D y si se dan cuenta, estos muros ya tienen la configuración completa para el uso de estos tipos de proyectos en la renderización o en la visualización arquitectónica. Si ustedes le cambian a la línea oculta, se van a dar cuenta que la visualización 2D también corresponde con el tipo de acabado que se está presentando. No es que solamente sea la visualización 3D. Bueno, la arquitecta encargada se ha dedicado a plantear tanto el muro, también los nombres, también la coincidencia con el acabado 2D y pues los acabados fotorrealistas para que todo esto coincida. A diferencia del primero, porque pues allí no lo necesitábamos, nuestro objetivo era hacer un anteproyecto. De igual manera, pues podemos incluir pues cualquier tipo de puertas o ventanas, cualquier tipo de tipos de ventanas que tenemos dentro del proyecto entre todos estos elementos. La misma historia es para los suelos. Los suelos 001, o sea, todos estos de aquí, van a tener diferentes tipos de acabados. Por ejemplo, imagínense que este paño de aquí va a ser un paño de madera y luego quiero hacer otro paño de suelos y quiero hacer otro tipo de acabados, como por ejemplo parquet. Y aquí puedo tener otro tipo de acabado en esta porción. Y luego puedo pedir otro tipo de acabados. Imagínense como contrapiso con vinil, no, perdón, suelos vinílicos, suelos laminados, suelos cerámicos y todos los tipos de suelos básicos necesarios están configurados ya en la plantilla para que ustedes los puedan utilizar. Esta es su visualización 3D, 2D en acabado sombreado y en acabado realista se van a ver de esta manera. Es decir, ya tienen configurado todo ello, ¿no? Igual en la vista 3D yo ya puedo ver su acabado realista y se pueden dar cuenta de que ya ese trabajo de buscar y de generar tipos de muros y demás ya está realizado, ya lo tienen para el tema de las puertas y ventanas y demás. Ahora, imagínense que yo quiero incluir mobiliario. Si ustedes se van a la pestaña componente, no hay muchos componentes cargados porque eso sobrecargaría la plantilla. Entonces nosotros les estamos ofreciendo al costado una galería donde van a tener ustedes las puertas y las ventanas para que las puedan chequear y las puedan revisar allí ordenadas y todo lo demás. Pero también van a incluir diferentes tipos de elementos, como por ejemplo estos inodoros, ¿sí? Si yo le pongo un acabado realista va a cargar, porque obviamente quiero ver cómo va a quedar de repente en el render, ¿no? De repente en todo esto, ¿sí? Y entonces, por favor, les pido un poquito de paciencia. Ah, bueno, aquí está. Le digo sombreado. Por ejemplo, si le digo control C, simplemente me voy acá, le digo control V y lo puedo colocar en alguna posición. ¿Ya está?
Entonces, desde la galería, lo único que hace falta es seleccionar el mobiliario que me interesa, por ejemplo, esta cama, control C, y hacia la ubicación, y simplemente la coloco donde me plazca. Voy acá a la galería, busco, qué sé yo, un tipo de silla que me gusta, y este tipo de silla la ubico y simplemente la coloco hacia mi proyecto sin ningún problema, porque pues para eso está todo esto, ¿no? Le digo control C, le digo control V y lo llevo hacia el proyecto a donde corresponde. Ahí está, ¿se dan cuenta? Así de simple todo esto va a funcionar. De la misma manera puedo colocarlo en esta otra posición, ¿no? En la vista de planta también puedo elegir otro tipo de mobiliario que yo tenga en la galería. Tengo sillas, puertas, ventanas, muros, perdón, mobiliario de cocina, de comedor, todo tipo. Entonces ya todo esto está pensado para una edificación, para un departamento, y ya simplemente es cuestión de que se le coloque. Y ahí está. De manera muy sencilla todo esto puede ser generado. Imagínense que voy a generar el suelo de la parte superior, o sea, en el nivel 3 voy a generar un suelo, y si quiero ver la parte inferior, ¿no? Seguramente lo que me va a corresponder hacer es ver el nivel subyacente, ¿no? Del nivel 1 para ver los elementos del primer nivel, y aquí en el suelo puedo piquear líneas, ¿no? Puedo piquear esta línea para poder hacer el suelo que corresponde a la parte inferior, que está por aquí. Bueno, ya no lo estoy haciendo con mucha precisión, pero ya tengo todo esto y simplemente ya está. Finalizo. Me dice que tengo que cerrar el boceto. Aquí he hecho demasiadas líneas, ¿no? Aquí este y este, este y este. Ahora sí. A ver. He piqueado mal las líneas, por eso no me gustan mucho los ejes. Pero ahora debería de poder cerrarlo. Aquí está el último. No, ya está. Finalizo. Me dice si quiero enlazarlo a la parte inferior, le digo que no. Y ahí tengo, fíjense, un tipo de suelo contrapiso, ¿no? Lo voy a dejar con el suelo inicial, que sería el suelo de 25, ¿no? Y ahí está. Ahí está mi proyecto. Si recuerdan, yo tenía una sección que correspondía a este proyecto y ahí está. Sí, ya tengo un poco de acabado. Pero pues nosotros queremos un acabado para los planos. Entonces este tipo de acabado pues se puede generar rápidamente en la cinta de vista. Aquí donde dice plantillas de vista, puedo aplicar propiedades a mi sección. Tengo, por ejemplo, esta que dice anteproyecto blanco corte. Le digo aceptar y ya está. Súper rápido, súper generado. Puedo generar etiquetas, ¿no? Y puedo tener etiquetas, por ejemplo, para lo que serían mis muros. Aquí están, fíjense, ¿no? Los tipos de elementos de muros, puertas, ventanas, ya tienen las etiquetas cargadas, en algunos casos completamente ya listas para ser utilizadas, ¿no? Para este tipo de elementos rápidamente. Igual con las cotas, puedo tener diferentes tipos de cotas para lo que yo necesite en el proyecto. Por ejemplo, ¿qué tal si quiero medir esta distancia? Ya la cota también está configurada. Si quiero ver el grosor real, puedo verlo allí. Y tengo pues un tipo de cotas. Luego, lo mismo puedo hacer con las plantas. Esta planta, si se dan cuenta, yo la puedo duplicar. Puedo ver esta presentación 01. Y aquí ustedes ya van a contar con las plantillas para la aplicación, y aplico, pues, por ejemplo, el anteproyecto blanco en planta y ya está. Así de sencillo, ya tienen una visualización. Luego pueden aplicar otro tipo, por ejemplo, esta que dice a colores, ¿no? Y ya tienen una distinta. Pueden aplicar la visualización realista, ¿no? En este caso, fíjense, esta no se va a afectar mucho, pero esta de aquí se va a afectar dependiendo del tipo, ¿no? Le puedo decir aplicar planta en colores, ahí está. Puedo aplicar esta vista de propiedades en blanco, ¿no? Y se va a anotar de esa manera. ¿Se dan cuenta? Ya estas propiedades ya están configuradas para que nuestro proyecto
muestre lo que de repente nosotros necesitamos. Esta es una aplicación en Obra, miren, y en Obra desaparecen los mobiliarios. Y así tengo diferentes tipos de plantas que ya están configuradas en esta pequeña plantilla. ¿Listo? Así funciona. Ustedes tienen muros, suelos, puertas, ventanas y muchísimo mobiliario y configuración predeterminada, además de la configuración de las tablas de planificación, para que ustedes ya tengan una idea de cómo se ha generado las mediciones en su proyecto. Pero si queremos hablar de planificación y de muros, pues de repente lo mejor que podemos hacer para tener una cuantificación exacta es irnos a los muros tipo 2. ¿Sí? Vamos a ir a generar un nuevo proyecto. Voy a iniciar un nuevo proyecto nuevamente desde la plantilla. Voy a buscarlo aquí en la misma plantilla y voy a abrir esta plantilla de arquitectura. ¿Y qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es primero vincular un proyecto estructural. Entonces, aquí voy a irme a donde dice insertar, voy a vincular Revit y voy a buscar hacia afuera un archivo de estructuras muy sencillo que yo tengo por allí. Es un archivo de ejemplo. Listo. Aquí está esa estructura. Si yo me voy a la vista en 3D, estoy precisamente en la vista en 3D, puedo ver este proyecto. En una vista de alzado, yo podría revisar, ¿no?, las condiciones que tiene este proyecto. Y tiene pues otras cotas y demás. Pues simplemente lo que voy a hacer es eliminar mis dos vistas de planta y voy a traer desde este proyecto las vistas de planta que le corresponden. Yo puedo hacerlo simplemente con el atajo de colaborar. ¿Sí? Voy a ponerle uno en 200 para que se noten el nombre de los niveles. ¿Sí? Ahí está. Y lo que voy a hacer, miren, se pone lento porque hay mucho acero. De repente, para el ejemplo, por ahora le voy a decir que no quiero ver la armadura, porque no me interesa ver la armadura para que sea más rápido. Y aquí en colaborar le voy a decir que voy a copiar y supervisar seleccionando el vínculo. Y al seleccionar el vínculo puedo copiar de manera múltiple. No, bueno, voy a poner en las opciones para copiar los niveles. Y a estos niveles, pues simplemente les voy a aumentar 5 centímetros de manera positiva y les voy a decir que voy a traerme estos elementos, ¿no? Por ejemplo, primero este de aquí, que sería el de la azotea, el de ese nivel, ya lo copié. Este nivel de aquí también lo voy a copiar. El nivel de 325. Fíjense que aquí el estructural pues ha estado pataleando, ¿no?, con los niveles que va a plantearse, ¿no? Yo voy a colocar aquí y otros niveles. Ya está, ya terminé de copiar los niveles. Recuerden que el estructural y el arquitecto tienen que cuadrar los niveles en los cuales se vayan a trabajar. Por ejemplo, ¿no?, yo me voy a ir a las vistas que se han generado en las vistas de planos de planta. Yo puedo utilizar planos de planta que mi proyecto haya generado. Fíjense que en este caso hice mal mi procedimiento, lo voy a volver a hacer. ¿Sí? El estructural debería de tener un solo nivel. Ese es un error. Fíjense, este proyecto está errado porque tengo dos niveles, un nivel de 0,0 y un nivel de 0,15. Pero bueno, lo voy a volver a hacer. En colaborar, me voy a ir a donde dice copiar y supervisar, selecciono el vínculo y le voy a decir en las opciones que tengo 5 centímetros de desfase de nivel positivo. Y esto me va a ayudar a copiar de manera múltiple los niveles inferiores. Voy a copiar los niveles inferiores, ¿sí? Voy a copiar todos los niveles inferiores, finalizo y finalizo. Ya está, ahora sí. Ya que tengo todos estos niveles, que fíjense, ¿no?, están con un nombre pues que tal vez debería de corregir, voy a poder generar ahora sí planos de planta alrededor de estos 4 niveles que estoy exportando desde las estructuras. Entonces, en el primer nivel, si se fijan, yo ya tengo una estructura de rejillas y también de muros que vienen de las estructuras. Y si yo quisiera tener la cuantificación real de los elementos de acabados en estos elementos, lo único que yo puedo hacer es crear capas muy delgadas, como las capas que están aquí en la parte 02. En ellas, por ejemplo, tengo una que dice tarrajeo de pintura látex beige interior. Entonces, si yo selecciono esta capa o este tipo de muro, yo lo puedo colocar alineado hasta el nivel número 2. Y miren, yo puedo empezar con la cara de acabado interior en este punto.
eh, le doy barra espaciadora y voy a generar este primer recubrimiento aquí. En un nivel de detalle alto, ustedes se van a fijar cómo está compuesto este elemento. Lo mismo voy a hacer para recubrir esto hacia el otro costado. Fíjense que lo que estoy haciendo es prácticamente darle los acabados sobre los elementos estructurales. Y como pueden darse cuenta, ahora tengo totalmente recubierto esta pequeña estructura que había aquí. Si me voy a la vista en 3D, puedo revisar el muro que acabo de recubrir, que está por aquí. Si yo oculto las estructuras que tenía vinculadas, me doy cuenta que lo que he hecho es únicamente crear una capa de acabados que está allí completamente visible. ¿Se dan cuenta? Si ustedes revisan la ubicación o la composición de estas, tiene un material de tarrajeo y un material de pintura interior, tal y cual lo podríamos hacer con los acabados. Claro que están un poquito exagerados, porque tienen 2 centímetros aproximadamente, pues podrían darle un poco menos si desean. En general deberían de tener entre 1 y 1.5 centímetros, pero bueno, aquí les damos 2 centímetros para exagerar. ¿Sí? En la parte práctica casi siempre decimos, ¿no?, que esta más esta deberían de ser unos 3 centímetros en total. Pero miren lo que podemos lograr. Si yo tengo esto en los acabados de muros, yo voy a tener la cuantificación exacta de todo esto, y en la clasificación yo podría clasificar esto por el tipo de material, ¿no?, por la descripción del material, y podría generar esto, miren. Podría generar la cuantificación exacta de estos elementos de tarrajeo y de material interior que se requiere. Si yo regreso a la planta, también voy a tener en mi plantilla la posibilidad de generar suelos de acabados. Estos suelos de acabados, por ejemplo, pueden ser un contrapiso más un acabado de laminado, por ejemplo. Este acabado de laminado lo voy a colocar en la parte interna, desde este punto hasta este punto, y voy a ir recubriendo esta posición lo más que se pueda. Imagínense que fuera la sala o el recibidor de mi proyecto, y pues simplemente lo recubro en toda esta posición y lo cierro hasta como por aquí. Fíjense que no está totalmente bien, simplemente lo que voy a hacer es dejarlo así y ya está. Miren, si me voy a la vista en 3D, ahora tengo ese acabado específico que nuevamente es una capa muy delgada, ¿no?, de 3 centímetros de contrapiso. En el primer nivel debería haber un falso piso además, y tengo un contrapiso y tengo un laminado. Para el primer piso probablemente no haya un contrapiso, el contrapiso va a estar en los pisos superiores, y obviamente eso lo pueden ir configurando. Entonces, si yo enciendo el vínculo de estructuras, yo voy a tener seguramente esta comparación. Miren, aquí está mi suelo. Como en este caso el suelo y el contrapiso están en el mismo nivel, yo tendría que darle aquí 5 centímetros hacia arriba para que, por ejemplo, allá, es que lo que pasa es que aquí el falso piso, ¿sí?, o sea, la altura del nivel de piso terminado, aquí estaba en 0.15, ¿sí? Pues en ese caso de repente no va a cuadrar exactamente, pero seguramente en el siguiente nivel, allí sí voy a tener la posibilidad de generar esto correctamente. Aquí en el suelo puedo generar un acabado, imagínense del mismo tipo, ahí está mi acabado, en un nivel de detalle alto, en una vista sombreada, se nota cómo estoy dejando todo este acabado. Miren, allí es donde tenemos que tener esa consideración respecto de los 5 centímetros de desfase entre uno y otro. ¿Se dan cuenta? De tal manera que podamos recubrir correctamente los muros y los suelos y tener una cuantificación casi exacta al 100% de los acabados que se tengan que realizar en el proyecto, tanto como para muros, puertas y ventanas. Entonces, así es como funcionan los muros de la tercera categorización, de la categorización 02. Como pueden darse cuenta, vamos a tener tipos de acabados de diferentes tipos, ¿no? Tarrajeo, que para el Perú significa revoque también, con madera, con piedra laja, con porcelanato de 60, de 120, tanto para suelos como para muros. Así que ya está todo configurado para que ustedes simplemente puedan iniciar esta tarea de recubrir el modelo de estructuras.
Este modelo es un modelo especial, es un modelo específico que utilizamos cuando nos solicitan las cuantificaciones de los acabados arquitectónicos al 100%. Y hay que tener muchísimas consideraciones, como por ejemplo aquí, en este elemento, ¿no? Pues puede ser que esto funcione de esta manera. Pero este muro que ustedes ven aquí, si yo le doy BX, le voy a dar BX, ¿no? Miren, aquí se va a notar cómo es que todo esto debería de funcionar. Este muro ahorita está yendo hasta la parte superior, pero en realidad debería de ir hasta la parte inferior de la viga. Este elemento de aquí, ¿no?, debería de ir hasta la parte inferior de la viga más peraltada. Este elemento de aquí debería ir hasta la parte inferior de la viga más peraltada, y aún así van a quedar pequeños extremos que yo tendría que recubrir, ¿cierto? Entonces, si yo quiero tener un acabado, una cuantificación al 100% de precisión, o bueno, casi cerca al 100% de precisión, la única posibilidad que yo tengo para hacerla es siempre empezar a modificar. Por ejemplo, aquí yo tendría que editar el perfil y decirle, ¿sabes qué? Tu pequeña línea te vas a ir hasta esta parte. Y le digo eliminar restricciones, luego le voy a decir que esta línea va a llegar hasta aquí. Voy a generar otra línea hasta aquí, esta línea se va hasta arriba, le doy trim y debería de ir acomodando esto de tal manera que mis acabados coincidan con los elementos estructurales. De esa manera, esta medición, esta área que tiene mi elemento, me va a representar efectivamente los acabados que yo necesito. Y si lo modelo bien, mis acabados en los muros de tarrajeos, de pinturas interiores, de diferentes tipos de enchapes y demás, van a coincidir correctamente. Nuestra plantilla está preparada para realizar este tipo de modelados específicos que se llaman modelo de acabados, que seguramente han visto en algún lugar y que son muy importantes para este tipo de proyectos. ¿Listo? Muy bien. Entonces esto es lo que tiene nuestra plantilla de arquitectura. Si se dan cuenta, es un gran trabajo de nuestros arquitectos, en especial el arquitecta Thais, que es la encargada de esta plantilla. Y como se pueden dar cuenta, pues tiene muchísimo avance y trabajo para que ustedes se les facilite todo, ya que no tengan que estar buscando familias, estar buscando acabados, estar buscando configuración visual o estar generando plantillas de vista. Ya aquí ustedes ya todo lo tienen configurado. De la misma manera, existe nuestra plantilla de estructuras, nuestra plantilla de instalaciones eléctricas, nuestra plantilla de instalaciones sanitarias, y todas estas plantillas tienen el mismo trabajo, ¿sí? Diferentes consideraciones para el diseño y el boceto inicial, para un diseño, digámoslo así, de lot 2 o de lot 3 o de una etapa siguiente, y para la generación de planos y también la generación de cuantificaciones. No son plantillas básicas, son plantillas que nosotros utilizamos para el trabajo pues duro de realizar proyectos de todo tipo de elementos, y con un poco de modificación ustedes la pueden utilizar para proyectos educativos, o sea, proyectos de colegios y demás. La plantilla de hospitales sí es completamente distinta porque esa sí tiene otros tipos de acabados y demás. Y me había olvidado, pero también aquí ustedes van a tener en la parte de arquitectura, aquí donde dice barridos, ustedes van a tener diferentes tipos de contrazócalos. Por ejemplo, un contrazócalo de cerámico y lo pueden colocar y ya está allí. También tienen otros tipos de barridos, ¿no? Aquí en muros de barridos ustedes pueden tener un contrazócalo de vinil de 7 centímetros y ahí está generado. Este es muy parecido al que se necesita en los edificios hospitalarios, como se pueden dar cuenta, los zócalos sanitarios. Así que ustedes ya tienen muchísima configuración en este tipo de plantillas. En una sola plantilla ustedes pueden hacer un anteproyecto, un proyecto de acabados municipales, o sea, un proyecto de presentación municipal, y un proyecto específico para las cuantificaciones, que nosotros denominamos modelado de acabado arquitectónico sobre el modelo estructural. Así que todo esto lo tienen aquí en esta plantilla, que pueden adquirir de manera individual si son arquitectos, o en paquete con todas las otras plantillas. El día de mañana, el día de pasado mañana, les voy a subir el otro video de estructuras, que es otra plantilla espectacular que hizo nuestro instructor Hitler, para que ustedes puedan ver cómo se utiliza y cómo la pueden utilizar para su trabajo.
Además, si la han adquirido, van a tener durante 6 meses las actualizaciones que éstas vayan a tener. Ya esta plantilla se ha actualizado 2 veces. En la siguiente actualización vamos a tener parámetros compartidos, vamos a tener también un poco de los sistemas de clasificación y de partidas, porque le estamos agregando más cosas poco a poco, de acuerdo a lo que nosotros vamos avanzando y desarrollando también con nuestras propias plantillas. Así que se van a dar cuenta, ¿no? Cómo esta adquisición les va a servir de mucho para el trabajo. No tengo ninguna queja, hemos vendido más de 150 plantillas de arquitectura y de estructuras y todos los que las han adquirido simplemente han dicho, es un trabajo espectacular y eso es lo que es. Lo que ustedes están viendo en este video es lo que van a recibir. Y seguramente para la siguiente actualización de repente les agregamos un par de cosas y pues a todos los que han adquirido, pues si tienen alguna consulta pueden hacérmela directamente al grupo de WhatsApp. Si ya tienen la plantilla de arquitectura, ya tienen la plantilla de estructuras, ya saben cómo utilizarla. Aquí les he dado unos cuantos tips más y pueden también complementar estas ofertas. Y recuerden que estamos en el periodo del Cyber, así que pues si ven este video y quieren adquirirlo en promoción, pues háganlo rápidamente, que es la mejor manera de tener estas plantillas al menor costo posible. Así que pues allí tienen ustedes esta información. Muchas gracias por ver este video y espero que les sirva también para desarrollar sus propias plantillas, ¿no? También pueden hacerlas ustedes, se van a demorar un poco. Nuestra arquitectura se ha demorado casi unos 4 meses en reunir toda esta información, en hacerla, en trabajarla, para que todos ustedes simplemente no tengan que sufrir lo mismo. Así que bienvenidos a nuestras plantillas, a las plantillas profesionales de Revit que ofrece Escuela de Construcción Digital. Recuerden que las pueden encontrar en bin-market.com. Gracias.